Claro, eso es importante. Y aquí viene lo que decías tú, Virgilio, sobre la gente que cuando se conoció ya de este acuerdo, echaron el grito al cielo, ¿no? Y dijeron que ya empezaba mal, que Noboa ya definitivamente estaba mal porque el anticorreísmo le hace ganar a Noboa y que básicamente pues ha traicionado y que este acuerdo que han llevado adelante no le va a traer nada bueno al presidente de la República. ¿Qué tan cierto es el tema de la impunidad que tanto mencionan y qué impunidad podría o qué beneficio tendría la RC de algún acuerdo con el gobierno en el tema legislativo por ese lado? Porque se habla, ¿verdad?, quienes hacen oposición de que solamente buscan eso, que quieren eso y que por eso quieren incluso ir por la cabeza de la señora fiscal. Atándole a aquello, ¿va a presentar la RC el juicio para Diana? A ver, mira, cuando estos sectores, ¿no? Y estos que además están identificados, determinados sectores políticos que querían repetir esto que hicieron hace 2 años La fórmula de Lazo. de excluir, Claro. efectivamente, de excluir a la Revolución Ciudadana de cualquier participación. Son estos mismos sectores ahora los que con noticias falsas. Vi el otro día, hace un par de días, una publicación del señor Vera que es totalmente invento, Esa mismo vi. Que Pierina Correa va a presidir La fiscalización. la comisión de fiscalización. Inventos, se inventan. Pero no es que son inventos porque alguien les mal informó, Nelson. No. Todo lo que han hecho durante estos últimos días, durante estas últimas 2 semanas, los grandes medios de comunicación y algunos de estos voceros de los sectores más conservadores de este gobierno corrupto, mafioso, que ventajosamente se va, precisamente es tratar de boicotear cualquier posibilidad de entendimiento. Por eso inventan rumores, por eso inventan noticias, porque su único objetivo en la vida es buscar excluir a la Revolución Ciudadana. Para estas personas no existen los problemas del país, estos y otros bloques políticos, ¿no? Claro. La señora María Paula Romo, el señor Carrillo, este bloque de Construye, ¿sí? Que lo único, están desesperados, efectivamente, porque no haya un acuerdo. A ellos les importa un bledo los problemas del país, les importa un bledo la situación en la que está en el Ecuador, en la que no se puede seguir sembrando en el odio, sino más bien buscando y enfrentando soluciones al Ecuador. No les importa. Y ellos que hablan y que dicen que es el pacto de la impunidad, ¿qué es lo que están haciendo? En el fondo, tratando de blindar, por ejemplo, para que se vaya impune el señor Guillermo Lazo, a pesar de todo lo que ha significado para el país. Que haya impunidad y que no se juzgue al señor ministro Fernando Santos responsable de la situación energética que en este momento vive el país. A que no se juzgue a quienes han llevado a esta catástrofe económica. Sí, que no exista para pagar los sueldos de noviembre, que no exista para pagar el 10º y los sueldos de diciembre. Tiene que haber alguna responsabilidad. O el nivel de endeudamiento del país, que en este momento dicen que la deuda interna y externa está en torno al 80% del PIB. 80%. Y mira tú, ahora no dicen nada absolutamente. En el 2017, cuando el nivel de endeudamiento estaba, de acuerdo a lo que decía la ley, cerca del 40% del PIB, entre deuda interna y deuda externa, era noticia todos los días. Ahora, ¿quién habla de la deuda? Y, sin embargo, esa deuda, sumando todo lo que es deuda interna y externa, está aproximadamente en el 80% del PIB. No va a haber responsables de eso. Son precisamente los que quieren impunidad. Ahora, ¿por qué es la señora fiscal su protegida? Porque además tiene protección de alguna embajada poderosa. Hay que pasar por alto todos sus incumplimientos de la Constitución y a la ley. Hay que pasar por alto lo que, por ejemplo, para ganar este puesto haya presentado un título que evidentemente, hasta la propia Universidad Central, que pretende defenderle, dice que ha habido impericia en las técnicas de citación. Pero Virgilio, ¿cuánto pesa que el presidente salga y diga no me la tocan a Diana? O sea, y tiene una connotación distinta que me parece también un poco llamativo y preocupante porque se supone que el presidente de la República, Noboa, debería más bien decir, bueno, pues si quieren hacerle juicio, síganle juicio, eso no es mi problema, es el problema de la Asamblea. Pero no, salió a decir, no me la tocan, hay que defender, hay que cuidar a gente como Diana Salazar. Esto tiene un mensaje, Virgilio. Porque además hay algo fundamental, pues, Nelson, que es una cosa que se llama el principio de separación de funciones. Claro. El presidente electo tiene, y desde
el día 23 tendrá la obligación de conducir el Ejecutivo, de ser presidente del gobierno y al mismo tiempo jefe del Estado, ¿sí? Esa es su función, ese es su rol, pero no puede decir lo que haga o lo que no haga la Asamblea Nacional o alguna de las fuerzas de la Asamblea Nacional. Nosotros, si creemos que hay violaciones absolutamente fundamentadas a la Constitución y a la ley de la fiscal o de cualquier otro funcionario del Estado, por supuesto que es parte de nuestra obligación poder también proponer el juicio político. Claro, y normal. creo yo que todo el país, Nelson, sabe que la señora Diana Salazar actúa con criterio político. ¿Por qué ahora? Yo solo hago esta pregunta. ¿Por qué ahora, por ejemplo, por qué ahora no se ha dictado, no se ha pedido que se dicte medidas para evitar la salida del país del señor Danilo Carrera, del propio presidente Guillermo Lasso? La propia fiscalía pide que se unifiquen el caso Encuentro, que tenía que ver con actos de corrupción en las empresas públicas, con el caso León de Troya. ¿Por qué pide que se unifique? Porque seguramente tiene fundados argumentos para decir que había conexión entre esta red de corrupción y las vinculaciones mafiosas. Pero sin embargo, no pide que se prohíba la salida del país de determinadas personas. ¿Sabe cuándo va a pedir? Cuando ya no estén aquí en el Ecuador. Como pasó con el Moreno. Cuando se haya acabado el periodo, cuando ya no estén en el país, ahí va a pedir que se tomen medidas y que se dicte la prohibición de salida del país. Todo es un arreglo, todos son acuerdos entre ellos. Esto es evidente que están haciendo. No será evidente, y habrá que después también analizar lo que hace en este momento la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, que está buscando entre gallos y medianoche, entre acuerdos de última hora con el presidente Guillermo Lasso, nombrar al superintendente de datos cuando está a horas de irse el presidente Guillermo Lasso. Esto es absolutamente inaudito. De tal manera que a la Revolución Ciudadana, y en esto nosotros hemos sido claros, Nelson, nos corresponde tener un papel de equilibrio democrático. Apoyaremos en todo lo que sea beneficioso para el Ecuador, para las mayorías, para los intereses del país, que ayude a enfrentar la crisis económica, pero también estaremos vigilantes de que no se afecten los derechos de los ecuatorianos, de que no se sacrifiquen esos derechos ni tampoco los intereses del país. Y en materia de fiscalización tendremos precisamente la obligación de poder vigilar para que los funcionarios cumplan lo que dice nuestra Carta Magna, que se cumpla la Constitución y la ley. Y si alguien no cumple, tiene o puede ser llamado a juicio político, y ninguna persona extraña a la propia Asamblea puede decir: aquí no me la topa, aquí por eso no, aquí nadie me la topa, nadie puede presentar siquiera un juicio. A nosotros nadie nos dice si hacemos o no un determinado juicio político. Eso es potestad nuestra, siempre y cuando efectivamente se demuestre que hay incumplimientos a la Constitución y a la ley. Lo único que yo sí te digo con claridad, Nelson, nosotros no somos ni insensatos, ni actuamos por odios, venganzas, ni tampoco simplemente por el afán de molestar, ¿no? Sino básicamente, si hay alguien que es llamado a juicio político, es porque hay fundadas razones para sostener que cumplió la Constitución y incumplió la Constitución y la ley.